Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta noche Dios te bendiga, amado que estás escuchando palabra profética en esta gloriosa noche del Señor que Él nos provee, ¿verdad? Para que podamos salir una vez más en vivo y a todo color con su palabra. Estamos más que contentos, ¿verdad? Porque el Señor nos concede esta bella oportunidad y sabemos que hay hermanos que se van a edificar con la exposición de la palabra de Dios. Porque el mismo salmista dijo, la exposición de tus palabras alumbran. Fíjate bien, la exposición de tus palabras alumbran. Hay libros que llaman expositores, pero no parecen alumbrar mucho. Sin embargo, hay hombres que Dios ha escogido y ha derramado su espíritu sobre ellos, porque son una lámpara ardiente, son una antorcha, y donde quiera que van y donde quiera que hablan, ellos alumbran. Y todo aquel que tiene ojos para ver es alumbrado por la luz de la palabra de Jesucristo. Y aquí en Palabra Profética eso es lo que esperamos estar haciendo de parte del Señor para beneficio de su pueblo. Primero, para su gloria en el nombre de Jesús. Y segundo, para la edificación de los santos, preparando a la novia para ese gran día, cuando Él la vendrá a buscar. Espero que tú seas parte de esa novia. Y en esta noche, mi hermano, yo quiero hablar sobre el tema distracciones del diablo en el real sacerdocio. Distracciones del diablo en el real sacerdocio. ¿Por qué yo quiero hablar de esto en esta noche, mi hermano? Mire, muchos de nosotros estamos trabajando arduamente en estos tiempos, batallando para hacer la voluntad de Dios. Y hay muchas diferentes maneras que la gente, los hermanos dentro de la iglesia, se están desenvolviendo para tratar de servir a Dios. Y hay un cierto grupo dentro de lo que se llama cristianismo, que son personas, son hermanitos, son hermanas, que están luchando arduamente y duramente por hacer las cosas bien. Son gente con celo de las cosas de Dios. Son gente que aman hacer las cosas bien. Son gentes que son valientes y son esforzados para irse en contra de lo que ellos ven que está mal. Todo lo que le parece mal a este grupo de personas dentro de la iglesia, ellos lo atacan, le caen arriba, lo señalan. Y de continuo están dándole noticias a la iglesia, a los hermanos, a sus amigos, donde quiera que van, señalando lo que aquel hizo mal, lo que el otro hizo mal. Y son gente que parecen tener un celo vivo por las cosas de Dios. Pero desafortunadamente no se dan de cuenta que muchos de ellos están haciendo un trabajo que fue diseñado por el mismo diablo. Déjame explicarte. Una vez más, el tema es distracciones del diablo en el real sacerdocio. Hay personas, mi hermano, que el diablo no lo puede tumbar con la fornicación. Hay personas, mi hermano, que el diablo no puede hacer que vuelvan al mundo y se metan en las discotecas y se metan pericos por las narices ni jeringuillas en las venas. Hay personas que el diablo no los puede seducir a irse tras el amor del dinero. Hay personas, mi hermano, que están celosamente trabajando por lo que ellos creen que es la verdad y están dispuestos a darle aún su vida, ir hasta la muerte. Y el diablo se aprovecha en la niñez de esas personas, cuando ellos van creciendo en el evangelio, se aprovecha y les infiltra un espíritu religioso sin que ellos se den de cuenta. Este es el mismo espíritu que Pablo señala a la iglesia en el libro de los Romanos, cuando él habla de los judíos que pensaban servir a Dios, pero en realidad
perseguían a Dios, perseguían la iglesia, atacaban la verdad y estaban plenamente convencidos que ellos eran la verdadera cepa del evangelio. Ellos eran los de santidad, los de sana doctrina, los del verdadero evangelio, los que no se vendían por nada ni por nadie, no cambiamos la ley. Y cualquiera que se levantaba en contra de lo que para ellos parecía ser la ley de Dios, ellos estaban dispuestos aún a matarlos. Y por eso fue que crucificaron al mismo Jesucristo. Porque ellos vieron a Jesucristo como alguien contra quien ellos tenían que trabajar en contra. Ellos mataron a Jesucristo creyendo que estaban sirviendo a Dios con celo de Dios. Sin embargo, Pablo dice que esto es un grave error, el tener celo de Dios sin ciencia. Y una de las maneras que esto es un grave error y el enemigo se aprovecha de esto, es que las personas toman un celo en la carne y parece ser bueno, parece ser religioso, parecen estar sirviendo a Dios porque todos están celosos de las cosas de Dios y atacan a cualquiera que se atreva a decir algo diferente a lo que ellos creen. El problema es que ellos no se dan de cuenta que ellos mismos están equivocados. Hay áreas que están equivocados y por ahí es que el diablo se infiltra. Donde quiera que la verdad no está, hay una puerta abierta para el diablo. Y muchos hermanos, hermanas, hoy día que sinceramente tratan de servir a Dios, se están dejando usar del diablo. Y el diablo lo que hace es que los mantiene distraídos todo el tiempo en guerra con sus mismos hermanos. Es la manera que el diablo, en vez de tener que ensuciarse las manos atacando a la iglesia, él deja que este tipo de hermanos y hermanas que están con un celo carnal, él deja que ellos se ocupen en destruir el cuerpo de Jesucristo, los mismos hermanos, porque ellos se pasan atacándolos. Y ellos se pasan trabajando arduamente, pero lo que están haciendo es haciendo trabajos diseñados por el mismo diablo, y el diablo los mantiene totalmente cegados y distraídos. En vez de trabajar para Dios, en la voluntad de Dios, dirigidos por el Espíritu, están siendo dirigidos por la carne. Y no saben que el espíritu inmundo es el que dirige la carne de ellos. Y sienten unos celos que a veces, mi hermano, quieren tumbar cabeza. Entonces hay otros, mi hermano, que en estas distracciones del diablo son un poco más sutil. El diablo los mantiene trabajando todo el tiempo, haciendo actividades para aquí, para allá, campaña, culto y, mi hermano, montones de actividades religiosas. Pero son actividades religiosas que el Espíritu Santo no está dirigiendo y eso no va a traer fruto del Espíritu, o sea que es un trabajo en vano. Hay muchas otras maneras, pero me quiero enfocar en la distracción del diablo en el real sacerdocio, que específicamente lo que hace es levantar personas dentro de las iglesias que están siempre causando problemas. Esta misma gente existió en el tiempo de Jesucristo, le causaban a Jesucristo problemas, eran estorbo. Pero cuando tú lees los evangelios, siempre son gente religiosa, y no solamente religiosa, eran de los más celosos de la ley, los más celosos de la Biblia, los más celosos por la santidad, los más celosos por la santidad externa, los más celosos por tener todo que se veía bien y lavarse las manos y hacer esto bien y aquello y guardar el sábado y no comer cosas inmundas, y bien celosos por todas esas cosas, pero pasaban por alto lo más importante. Pasaban por alto el amor y la misericordia. Y se pasaban activos día y noche buscando cómo frenar a todo aquel que no creyera igual que ellos. Ellos estaban distraídos por el diablo, aunque estaban en el sacerdocio. Y por eso el tema de esta noche, distracciones del diablo en el real sacerdocio. Nosotros sabemos que Pedro llama a la iglesia real sacerdocio. ¿Por qué? Porque todos los que entramos en Cristo, en el Espíritu de Jesucristo, hemos sido bautizados al cuerpo del ungido. Jesucristo, siendo el ungido, es el real sacerdote.
El sumo sacerdote y todo aquel que está dentro de Jesucristo ahora entra al real sacerdote, que es el real sacerdocio. Y cada cual que está en ese cuerpo, siendo parte del real sacerdocio, tiene una labor sacerdotal que tiene que ejercer. Cada miembro, por más chiquito que se vea, es un sacerdote de Dios. Ahora, que esté claro, son los que están en el cuerpo de Jesucristo, los que han sido bautizados por el Espíritu Santo al cuerpo, los que tienen la unción. Cada cual tiene la unción para trabajar en el sacerdocio de Jesucristo. Pero hay algunos que han sido metidos en ese cuerpo, que lo que están haciendo es un revolú. Todo el tiempo trabajando y tristemente no se dan de cuenta que están trabajando a favor del diablo. Y están envueltos en montones de cosas que el diablo mantiene a uno distraído. Distraído con lo que aquel dijo, distraído con lo que aquella dijo, distraído con lo que aquel predica, distraído con la profecía de aquel, distraído cómo se viste aquel, distraído con lo que dice aquella iglesia, distraído y todo el tiempo, mi hermano, mirando para todo lugar y ready para atacar cualquier cosa que no esté conforme a lo que yo creo. El problema con eso, mi hermano, es que nosotros no hemos sido llamados a nada más y nada menos que encontrar la voluntad de Dios y hacerla. Cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos con los ojos carnales, que se ve mal, y reaccionamos a cada cosa que se levanta, estamos siendo influenciados por un sentido carnal ocular. Eso es carne. Nosotros no podemos movernos simplemente por lo que vemos. No podemos estar reaccionando con nuestros sentimientos y emociones por cosas que vemos o escuchamos. Estos son sentidos físicos. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por los sentidos espirituales, o sea, por el discernimiento del Espíritu Santo. Lo que oímos del Espíritu, a eso sí que hay que ponerle atención. Lo que el Espíritu nos muestra en el ojo espiritual de adentro, eso sí que hay que ponerle atención. Lo que Él nos manda a hacer, eso sí que hay que hacerlo. Cuando Él nos manda a atacar algo, ahí sí que hay que atacarlo. Pero si el Espíritu no nos manda a atacar algo, a contradecir algo, a estar envuelto en pleitos y contiendas con alguien, estamos siendo distraídos por el diablo, aunque estamos llamados a ser parte del real sacerdocio. Fíjate bien. Lo más importante en un trabajo, para un trabajador, un trabajo secular, es que ese trabajador haga exactamente lo que el jefe, el patrón, le manda. Ese trabajador se tiene que cuidar, tiene que ser muy cuidadoso de que cuando entre al trabajo y en sus labores, que no empiece a fijarse en otras cosas, lo que está haciendo otro trabajador, lo que está haciendo aquel, lo que está mal aquí, lo que está mal allá. Mira que el que recoge la basura no lo hizo bien. Y él no puede dejarse distraer por esas cosas. Y mucho menos dejar de hacer lo que el jefe le mandó a él para ir a arreglar lo que está mal que hizo otro. El trabajador que haga eso y se dedique a eso va a terminar siendo botado de la boca de ese trabajo, botado del cuerpo de Jesucristo. Porque es un trabajador que está siendo infiel al mandamiento del jefe. El jefe en el trabajo secular sabe exactamente lo que él quiere lograr, lo que la compañía, el negocio quiere lograr. Y él escoge a un trabajador para ayudarlo a lograr esa meta. El trabajador no tiene parte ni suerte en estar decidiendo qué es lo que él va a hacer. Él simplemente escucha el mandamiento del jefe y lo pone por obra. Y mientras más diligente sea en hacer exactamente lo que el jefe quería, mejor. Nosotros en el Evangelio, cuando somos llamados al real sacerdocio, a trabajar para el Señor, cuando somos un miembro de este cuerpo, cada miembro tiene una función. Tenemos que buscar exactamente qué es lo que Dios quiere de nosotros y olvidarnos de lo que otro está haciendo, de lo que otro está haciendo mal.
y enfocarnos en hacer exactamente lo que Dios ha mandado que nosotros hagamos en la posición en la cual Él nos ha puesto. Mire, mi hermano, Jesucristo es el ejemplo para todo. Jesucristo, cuando andaba en su ministerio, había muchísimas personas que venían a Él a traerle quejas, a traerle murmuraciones, a darle consejos, sugerencias de cómo hacer las cosas. Aún desde niño, su mamá se encuentra buscándolo y tratando de decirle, muchacho, ¿qué tú haces aquí? Y él mismo le responde, mujer, ¿qué te pasa? ¿No sabes que me es menester estar en los negocios de mi Padre? Jesucristo desde niño ya estaba siendo formado como un niño, iba creciendo, ya tenía una madurez espiritual mucho más alta que su propia familia, que los adultos de su familia. Que muchos cristianos que son ya adultos, aquel muchacho de 12 años ya tenía una madurez terrible porque crecía en gracia tremendamente, dirigido por el Espíritu de Dios. Y siempre cuando ya fue adulto, siempre había gente tratando. En una ocasión vinieron unos muchachos a darle quejas a Jesucristo porque su padre había muerto y había una disputa sobre la heredad. ¿Quién se iba a quedar con el dinero? Maestro, mira que nosotros, que la herencia, y Jesucristo le respondió duramente, ¿quién me ha puesto sobre vosotros para yo estar resolviendo ese tipo de problemas? Ese no es mi trabajo. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y después viene y lo señala y le revela el secreto de su corazón, el problema de su corazón. Guardaos del amor al dinero, guardaos de la avaricia. Ahí él se desenfocó de la distracción que le trató de traer el diablo a través de esas personas. Eso lo aplastó rápido. Reconoció que Dios no me mandó a mí a estar dividiendo herencia, ni yo no soy un contable. Y rápido volvió a su función, que era revelar la palabra, revelar los secretos de los hombres. Les profetizó el pecado que tenían para que se arrepintieran. Rápido volvió a su... Entonces nosotros tenemos que emular, imitar ese ejemplo perfecto. Ese era el varón perfecto. Él hacía todo como nosotros tenemos que desear hacerlo. Jesucristo no andaba distraído en nada, aún en sus palabras. Lo que él hablaba, escucha bien. Jesucristo no hablaba palabras vanas. Él no perdía tiempo hablando de más, ni hablaba de menos. Él decía, yo no hablo de mí mismo. Lo que oigo de mi Padre, eso yo hablo. Lo que oigo. O sea que si el Espíritu Santo no me ha dicho nada, pues yo no tengo nada que hablarte. Yo no me voy a poder poner a perder el tiempo contigo. Por eso es que a veces él pasaba por alto. Cuando él andaba por las aldeas, él le pasaba por el lado a muchas personas y él nunca les hablaba. Él iba a los lugares donde el Espíritu lo guiaba y a las personas a quien el Espíritu lo guiaba. Y a esas personas les ministraba. Pero usted sabe cuánta gente Jesús le pasó por el lado y nunca les hizo caso. Usted sabe cuántos religiosos Jesús le pasó por el lado y nunca les hizo caso. Cuánta gente en las calles. Jerusalén era una ciudad pequeña pero muy poblada, llena de gente, un gentío terrible. Allí caminar era como caminar en las ciudades de Nueva York. La ciudad de Nueva York, aquí en los Estados Unidos. Era un gentío terrible, comercio por todos lados, gente en bullicio, andando en diferentes negocios, pero Jesús no se distraía con ninguna basura del diablo. Y aún en sus palabras, él solamente hablaba lo que el Espíritu le guiaba a hablar, palabras de Dios. Y aún en sus acciones, él decía, yo no hago nada de mí mismo, lo que veo de mi Padre. En revelación, eso es lo que yo hago. O sea, aún en su ministerio, las cosas que él iba a hacer durante el día eran cosas que le habían sido reveladas a él. Reveladas a veces en el monte cuando oraba, revelada en las vigilias, revelada en los ayunos que él hacía, revelada en voz audible, en visiones, revelada en discernimiento de espíritu. A él se le revelaba lo que él iba a hacer y eso es lo que él se enfocaba. Entonces cuando uno se enfoca mucho en hacer solamente la voluntad de Dios, más Dios te da revelación, más Dios te guía, más poder se manifiesta porque estamos siéndole más fiel cada día al Dios del cielo, al Padre que nos ha llamado a este negocio. Ninguno que milita en los negocios del Padre se enreda
en los negocios de la vida. Un enredo es lo que hay que evitar. ¿Y cómo vienen los enredos de la vida, de los negocios de la vida? Son distracciones. Vienen a través de los hermanos que no están en el espíritu. Vienen a través de problemas que suceden en nuestras iglesias. Vienen a través de problemas que hay en nuestros hogares. Vienen a través de problemas que suceden en nuestros lugares de trabajo. Vienen a través de pensamientos y dardos carnales y mundanos que el enemigo lanza a nuestras mentes y empezamos a distraernos. Y esas distracciones a veces vienen todas para causar guerra, pelea, pleito, contienda, disturbios entre nosotros. Y si no lo hacemos con otras personas, lo hacemos dentro de nosotros. ¿De dónde vienen los pleitos y de dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestros miembros, de la concupiscencia que hay en vuestros miembros que combaten dentro de vosotros? Dentro de nuestro propio cuerpo hay montones de deseos y cosas que combaten. Y dentro del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, el real sacerdocio, hay miembros combatiendo uno con los otros por culpa de todas estas distracciones que vienen a nosotros. Hay que entender, mi hermano, que el simple hecho de que uno esté combatiendo una mentira, eso no quiere decir que uno está haciendo la voluntad de Dios. El simple hecho que uno esté en contra de un apóstata, eso no quiere decir que uno está bien delante de Dios. Eso no quiere decir que uno está haciendo la voluntad de Dios. El simple hecho que uno predique en contra de una mentira, que uno revele a la iglesia las apostasías y las herejías que está predicando otra iglesia por allá, eso no quiere decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Puede que Dios tenga otro mensaje que Él quiera que tú le dejes a tu iglesia, pero tú por estar distraído con los problemas de aquel apóstata, lo que vienes aquí es hablar la basura de aquel apóstata. Distraído. Y son distracciones satánicas. Entonces, mientras estamos distraídos en todas estas guerras y todos estos pleitos, Dios no se manifiesta. El negocio de Dios no prospera. Mire, mi hermano, Jesucristo estaba solamente para hacer la voluntad de su Padre. Entonces nosotros tenemos que examinar lo que estamos haciendo. Cada vez que tú vayas a hacer algo, tú tienes que examinar si es conforme a la voluntad de Dios. Tienes que buscar si es conforme a la palabra, si es conforme al tiempo de Dios para eso, si es conforme a lo que Dios quiere hacer hoy día en ese lugar donde tú estás, con esa persona que tú... Mire, mi hermano, hay veces que uno le está hablando a gente que Dios no quiere ni que uno le hable. Hay veces que uno evangeliza a gente y en lugares donde Dios no quiere que uno evangelice. Jesucristo se encontró con montones de personas que los discípulos le preguntaron, Señor, pero ¿por qué a ellos tú les hablas por parábolas? Y Jesús le dijo, para que no entiendan y para que no se conviertan de sus malos caminos. Porque esta fe no es para ellos. Yo no los vine a salvar a ellos. Ellos están perdidos. Yo no voy a perder el tiempo con ellos. Ellos son una distracción para mí. Pablo una vez cuando estaba en sus viajes misioneros, fue a diferentes lugares. Y cada vez que fue a estos lugares, en 3 diferentes ocasiones, cuando llegó a esos lugares, por esos viajes bien largos, el Espíritu Santo le decía, aquí no puedes predicar. Y venía y se embarcaba y a otro lugar, aquí no vas a predicar. Dirigido por el Espíritu, ¿verdad? Pudiéramos decir, wow, ¿qué pasó? Que Pablo estaba perdiendo todo ese tiempo viajando. No se sabe. Pero la cuestión es que hay 2 cosas. Pudo haber una grande distracción y Pablo hacer una labor fuera de la voluntad de Dios. Pero también estuvo, cuando llegó la voz de Dios, lo corrigió y le mostró el camino más perfecto. Y él lo obedeció y fue y lo hizo cuando fue a Macedonia. Nosotros tenemos que estar conscientes que hay montones de cosas que se pueden hacer en lo que se llama iglesia, lo que se llama evangelio, que Dios no nos ha llamado a eso. Me viene a la mente una vez que estaba yo en una iglesia y había una pareja muy esforzada en esa iglesia, una pareja buena. Trabajaban todo el tiempo envueltos en la iglesia, no se perdían ni un solo culto, iban a los viajes misioneros, aportaban económicamente en todo, siempre estaban apoyando al pastor y a la iglesia, pero un día yo llegué al templo y ellos estaban decorando y era un ajoro tremendo y me pidieron ayuda y mi hermano, eso era un corre y una presión y una ansiedad, y porque tenían que terminar de decorar y poner unas letras en las paredes y unas bombas del cielo, del ceiling y muchas cosas que estaban haciendo.
Y en una yo paré y miré y yo dije, pero hermana, cálmese, estas cosas no son necesarias. Estas son cosas que Cristo no necesita esto para salvar el alma. Cristo no está envuelto en decoraciones y cortinas nuevas y cambiar los colores de las cosas para que todo se vea bien bonito. Entonces ella empezó a hablarme a mí de cómo, ella como que le estuvo bien malo lo que yo dije. Y me empezó a hablar a mí de cómo ella se esfuerza y ella siempre está trabajando y que ella me dice, yo trabajo tanto en la obra de Dios que yo no tengo ni tiempo de estudiar la Biblia. Así me dijo ella. Y en ese mismo momento yo pude ver que esa mujer estaba distraída por el mismo diablo. Porque la Biblia nos manda a escudriñar la Biblia. La Biblia no nos manda a nosotros a decorar templos. Sin embargo, ella cogía el tiempo que Dios le había dado a ella para conocerlo a través de la palabra y escudriñar la palabra. Ella cogía ese tiempo para ocuparse de diferentes trabajos dentro de la iglesia y del templo que Dios no había mandado. Y me confesaba ella, siendo líder en la iglesia, escuche esto bien, ella tenía posiciones en la iglesia, no sé exactamente lo que hacía. Teniendo posiciones, ella nunca estudiaba la Biblia. Estaba distraído por el diablo y no lo sabía. Mire, mi hermano, la Biblia es bien clara. Aquí hay una misión. Es hacer la voluntad de Dios. Dios está en una misión. Él está edificando a su cuerpo, haciendo una iglesia, haciendo una novia para presentársela a su hijo para que haya una gran boda. Esa es la misión que Dios está trabajando ahora mismo. Él está edificando esa novia. Y nosotros somos llamados a participar en esa edificación. Los 5 ministerios de Efesios capítulo 4 dice la Biblia que ellos están ahí para la edificación de los santos. Para edificar ese cuerpo. Y Jesucristo dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, una edificación es una construcción. La novia es un templo donde Dios va a habitar por los siglos de los siglos. Es el cuerpo de Jesucristo. Y Dios quiere edificarlo. Pero mientras nosotros estamos distraídos en montones de otras cosas que no edifican ese cuerpo, el diablo se ríe de nosotros. Tenemos que entender, mi hermano, que siempre en la iglesia van a haber pleitos, contiendas, herejías, divisiones, eso siempre va a estar. Eso no hay quien lo saque. Hay momentos de bregar con eso, pero no podemos quedarnos distraídos en eso, porque eso va a alejarnos de hacer la voluntad de Dios. Y al fin y al cabo habremos obrado en las obras de Dios, pero no recibiremos ningún galardón, porque habremos estado perdiendo el tiempo por estar distraídos con contiendas del diablo. Las herejías y las divisiones siempre van a estar. Déjame mostrarte. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 19. Y esto lo quiero traer para crear conciencia, mi hermano, de que uno no se puede volver loco con lo que uno ve, ni con lo que escucha. 8:29 de la noche, enero 5, martes, estamos dando un estudio bíblico por el tema distracciones del diablo en el real sacerdocio. Crea conciencia. Toda tu vida cristiana tú vas a ver algo que está mal. Siempre lo vas a ver porque la Biblia lo promete. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto. 1 Corintios 11:19. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintios, donde habían montones de contiendas, donde habían montones de peleas, donde habían montones de personas difiriendo. Allí habían divisiones de todas clases. Allí la gente hasta se habían dividido en denominaciones. Uno decía que era de Pedro, otro de Apolo, otro de Pablo. Imagínate, otro de Jesús. Ahí sí que habían peleas. Mira lo que le dice Pablo. 1 Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Mira esto. Es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es necesario, es inevitable que hayan disensiones.
lo cual son herejías, divisiones, son ideas y palabrerías que causan división. Eso es una herejía. Actitudes que causan división en el cuerpo. Y la división causa contienda y pleito y todo eso. Ahora, Pablo dice, todo eso que está pasando ahí, eso es inevitable. Él dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y después da una razón. Esto es para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Escucha eso bien. Jesucristo habló del trigo y cizaña. Y él dijo, no arranque la cizaña, déjalos que crezcan juntos. Porque es preciso que haya división. Es preciso que haya contienda. Es preciso que uno ataque al otro. Porque los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso lo dijo Jesucristo en los evangelios. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, si Jesucristo profetizó que así sería, se tiene que cumplir. Pero para que haya enemigos en la casa, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que haya enemigos, pues tienen que haber gente que son contenciosos, que son herejes, que son divisivos, que son peleones. Tiene que haber guerra entre hermanos, al igual que en el principio en el Edén. Tiene que seguir la sombra y la tipología. Es lo mismo. Caín contra Abel. Eso se tiene que repetir a través de la historia. Y el Caín siempre tiene que causar que Abel derrame sangre. Nosotros vimos que Caín, que era su hermano, mató a Abel, derramó su sangre. Entonces la sangre clamaba. Eso mismo le pasó a Jesucristo. El Caín de Jesucristo, ¿quién fue? Pues los que los mataron. Judas estuvo envuelto, allí estuvieron los fariseos, ahí estuvieron los judíos, eran sus hermanos. Y ellos, ¿qué hicieron? Se levantaron contra él, lo mataron y causaron que él derramara sangre. Pero todo esto es plan de Dios. Ahora, Jesucristo dijo que si esto hicieron conmigo, también lo harán con vosotros. Nosotros somos su cuerpo y al cuerpo todavía le falta sufrimiento. Al cuerpo todavía le falta herida. Búscalo allá en Colosenses o Gálatas, por ahí Pablo lo explica. Que este cuerpo, que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, todavía le falta sufrir. Y nosotros, al igual que Jesucristo, tenemos que ser llevados al Calvario, tenemos que ser azotados, tenemos que sufrir. Pero tenemos que aprender a hacerlo como Jesús. Jesús no se distrajo en medio de esta guerra. Jesús no se quejó. Jesús no peleó para atrás. Jesús no se puso en guerra con los hermanos que lo querían matar porque él conocía la voluntad del Padre, era que él pasara por ahí. Él conocía su función, él conocía quién él era, él conocía que él era la cabeza del cuerpo y como cabeza él era el primero en sufrir, él era el primero en llorar, él era el primero en derramar sangre como un ejemplo, como primogénito de entre los muertos para que nosotros también pudiéramos seguir en sus pisadas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, mi hermano? Nosotros no acabamos de entender que si somos el cuerpo de Jesucristo, tenemos que pasar los mismos dolores que pasó el cuerpo de Jesús en Jerusalén. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y la manera que Dios diseñó esto es que siempre va a haber guerra. Pero Él nos avisa a nosotros a través de la palabra, mira, estas cosas siempre van a estar, no te distraigas. No te desenfoques, mira hacia arriba, mantén tu mirada arriba en las cosas de arriba, mantén tu mirada en la palabra, mantén tu mirada en buscar la voluntad mía para que la pongas por obra, entonces yo te daré el galardón. Pero cualquiera que se distrae con todas estas cosas que se están manifestando, tantos locos, tantos apóstatas, tantos herejes, tantos hermanos falsos, tanta contienda, tanta guerra, que si aquel no vive como yo y el otro tiene una santidad diferente a la mía, aquel es un libertino, aquel es el diablo, aquel es un demonio, aquel no me gusta, aquel es feo. Y mi hermano y la gente todo el tiempo y vamos a los hogares, vamos a la iglesia y vemos lo que está mal y vamos a la casa, no me gustó cómo hicieron el culto, no me gusta cómo el pastor predicó, no me gusta cómo aquel tomó la parte y todo el tiempo es distraídos. ¿Por qué mejor no decimos, wow, espérate que yo estoy llamado a trabajar para Dios, déjame enfocarme en hacer lo que Dios me ha llamado? Usted no ha visto, medite esta pregunta, usted no ha visto que los hombres que han logrado grandes cosas para Dios siempre han sido hombres que le ponen poca importancia
a lo que dicen de ellos, a las mentiras, las calumnias que levantan contra ellos. Le ponen poca importancia a los revoluces que están metidos otros ministros, otros hermanos. Le ponen poca importancia a todo eso. Ellos están todo el tiempo enfocados en la verdad, enfocados en la misión a la cual Dios los llamó, enfocados en hacer la voluntad de Dios, enfocados en buscar qué es lo que Dios quiere que ellos hagan, y están ahí, y enfocados en tratar de traer al pueblo a entrar en la voluntad de Dios. Sin embargo, hay ministros, mi hermano, que lo que se enfocan es en decirle al pueblo: mira lo que están haciendo aquellos, mira que hijos del diablo, mira, vamos a atacarlos, esos son unos liberales, y están así todo el año, y aquellos nos sirven, y nosotros somos mejor que ellos, mira qué porquería, y nunca hacen nada para Dios. Están distraídos por Satanás, enfocados todo el tiempo en atacar. No importa que estemos atacando el pecado, mi hermano, si eso es lo único que hacemos, vamos a dejar de hacer las otras cosas que Dios quiere que hagamos. Y siempre van a haber gente que están haciendo las cosas mal. Pero nosotros no podemos enfocarnos en eso. Tenemos que tener en cuenta, como dijo Pablo, es necesario que haya disensiones entre vosotros. Esto es como el trigo y la cizaña. Esto es normal dentro del evangelio. Ahora, no es que uno va a dejar que eso corra a lo loco. Hay un orden bíblico. Pero simplemente lo que hay que seguir, lo que dice la Biblia. ¿Cómo dijo Jesucristo que hay que bregar cuando alguien está haciendo algo mal dentro de la iglesia? Mira, vamos a Mateo 18, bien rapidito. Mateo 18, Jesucristo viene y dice: mira, cuando alguien haga algo mal, esto es lo que tú vas a hacer. Es bien fácil. Tú no puedes perder mucho tiempo. Ahora, vas a ir a donde tu hermano a tratar de corregirlo porque tú lo amas. Tú vas a ir con amor, con paciencia y todo esto a tratar de ayudarlo a él, porque somos todos un solo cuerpo y no queremos que en el cuerpo hayan problemas. Mateo 18, 14. Mateo 18. Bueno, parece que cogí la cita que no era. Oh, sí, míralo aquí. Mateo 18, versículo 14. Vamos a empezar ahí en el 14. Ok. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Fíjate, él empieza que la voluntad de Dios no es que la gente se pierdan. Uno diga: pues esos siempre están en pelea, pues déjalo para allá que se los lleve el diablo. No, esto no brega así. Hay que tener compasión, clemencia, misericordia y sobre todo amor. Y hay que tener la fe para que ellos también puedan ser salvos. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, mira, aquí es que él da una instrucción. Si alguien está mal, está haciendo las cosas mal, pecan contra ti, contra la iglesia, contra quien sea. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú vas a hacer algo en privado, lo vas a reprender con amor, con misericordia, para ver si él despierta. Y dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo has ganado. Santiago creo que es que dice o Judas, que el que haga al hermano volver del error, ha salvado una alma. Esto es más o menos igual. Ahora, dice: mas si no te oyere, ese hermano que hizo algo contra ti, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, ahora tú fuiste la primera vez, no te hizo caso. Ahora esta vez tú vas a volver con otros hermanos. La primera vez lo hiciste en privado para no avergonzarlo, para no hacer un escándalo, para que no hayan problemas en la iglesia y se creen más revoluces todavía, porque eso es lo que queremos evitar. Estos revoluces traen distracciones. En secreto vamos a tratar de restaurarlo y de reconciliarlo con nosotros. Si eso no funciona, ahora vamos otra vez en secreto, pero con testigos, con otras personas maduras en el espíritu, para tratar de arreglarle el asunto antes que sea muy tarde. Si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ahora, la tercera vez, ahora tú dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hay un proceso. Los que están desordenados, los que están haciendo las cosas mal, no es que los vamos a ignorar que hagan lo que les dé la gana. No.
Es la voluntad de Dios que nosotros tratemos de arreglar ese problema y sobre todo que restauremos a esa persona, porque no es la voluntad de Dios que él perezca. Ese es el orden que Jesucristo da. Ahora, si a lo último, después de todo, como quiera no se quiere arreglar, ahí tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Bótalo de la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dijo Pablo a los Corintios cuando había uno allí que estaba haciendo un pecado terrible y no quería dejar de fornicar con su madrastra. Dijo, entrégale su cuerpo a Satanás. Entrégalo a Satanás, sácalo de la iglesia, bótalo de ahí porque está leudando toda la masa. ¿Qué es la levadura? ¿Qué leuda? Pues es algo que está causando problemas, que se infle el cuerpo de Jesucristo, la iglesia se llena de algo. Entonces, antes que eso pase, hay que botarlo para afuera esa levadura. Y quién sabe allá, cuando reciba esa persona golpes de Satanás, se humille, caiga en cuenta y busque volver humillado, arrepentido, y Dios lo pueda restaurar. ¿Quién sabe? Por eso es la meta en todo. En todo es que la gente se salve, que la gente vuelva en comunión, que la gente se deje de su malicia. Ahora, hay gente que no sabemos si lo van a hacer. Hay gente que ya están entregados a Satanás. Hay gente que su espíritu está mal con Dios. No han nacido de nuevo. Aman el pecado y la maldad y todo lo que hacen es por contienda y avaricia. Esa gente, mi hermano, ¿qué se va a hacer con ellos? Se hace el proceso que Cristo manda y después se deja. Mira lo que dice Pablo para confirmar esto mismo en Tito 3:10. ¿Cómo bregar? Porque quiero que estén claros. No es que vamos a ignorar los problemas en la iglesia y dejar que la gente hable lo que le da la gana y las apostasías de ellos y los libertinajes. No, eso hay que reprenderlo duramente, eso hay que corregirlo, hay que establecer la verdad. Lo que estamos hablando es de no permanecer distraídos por esas cosas, porque esas cosas siempre van a estar y uno no puede andar perdiendo la cabeza al ver estas cosas que se están manifestando, sino que hay que operar de acuerdo al orden bíblico. Y una vez que tú operas de acuerdo al orden bíblico, tú tienes que seguir haciendo la voluntad de Dios, no distraído por estas cosas. Pablo da un remedio. Deja ver, Tito 3, versículo 10. Mira lo que dice. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Mira cómo Pablo lo dice. Un hombre que causa divisiones, mi hermano, ese hombre está causando problemas, está hablando lo que no debe, está trayendo herejía, está trayendo división en la iglesia, está leudando la masa. A ese hombre, Pablo dice, amonéstalo. Pero después de una y otra vez que tú lo amonestes y él no quiere arreglarse, dice la Biblia, deséchalo. Lo mismo que dijo Jesús. Tenlo por gentil y publicano, deséchalo. Lo mismo que dijo Pablo a los Corintios, bótalo de la iglesia, deséchalo. Porque mira lo que dice Pablo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, que si tú te quedas peleando con esa persona, contendiendo con esa persona, predicándole a la iglesia de los errores de esa persona, sea en tu iglesia o en otro lugar, como sea, y tú todo el tiempo con esa cantaleta estás distraído por una distracción del diablo, en vez de estar enfocado en hacer y cumplir tu labor dentro del real sacerdocio. La Biblia nos exhorta, mira, cuando tú ves ese problema, cuando tú ves algo mal, tú un libertino, un apóstata, un embustero, un mentiroso, un usado del diablo, tú tienes que confrontarlo. Y lo vas a hacer de esta manera y de esta manera. Y una vez que tú has bregado conforme a la palabra, tú tienes que sacar ese problema de aquí, no mires eso más, sigue hacia adelante haciendo la voluntad de Dios. Para que no estemos distraídos por las distracciones del diablo en el real sacerdocio. Mi hermano, hemos sido llamados a algo grande, una misión muy importante. Cuando un soldado es enviado a hacer una misión por su país, lo que sea, él tiene que enfocarse, bien enfocado en cumplir su misión que le ha sido dada y no desenfocarse y hacer otras cosas. Porque pone en juego el cumplimiento de la meta de su país. Nosotros tenemos un país celestial, una patria celestial. Nosotros tenemos que estar enfocados como soldados en cumplir la misión con la cual Dios nos ha dado. Por eso es que no nos podemos enredar en los negocios de la vida y mucho menos en las distracciones del diablo. Y esto es un engaño satánico que ha tomado control dentro de las iglesias. Usted se mete en la computadora, en YouTube.
a ver videos y usted va a ver que hay gente que dedican su ministerio a estar atacando lo que hizo otro ministerio. Hay hermanos que dedican su tiempo a hacer videos para sacar a la luz los errores que está cometiendo otro hermano. Hay hermanos que dedican su tiempo a hacer videos de todos los problemas que hay en el mundo. Y no hablan de otra cosa, mi hermano, ese problema viene y problema va. Cuando tú terminas de ver los videos de ellos, tú sientes depresión. Todo es problema. Y hay gente, mi hermano, que están hasta las predicaciones, las grabaciones que hacen. Hay pastores que sus predicaciones todo es negativismo, todo es contienda, todo es una pelea con otro. Hay gente, mi hermano, que me han dicho que pasan noches enteras orando en contra de sus hermanos, pidiéndole a Dios, Señor, quítale el puesto, Señor, mira, me está haciendo la guerra, Señor, mira, no me deja quieto, Señor, mira, humíllalo para que aprenda, Señor, y toda la noche orando a Dios en vigilia, 6, 7 horas en contra de un hermano. Eso es una distracción del diablo. Cuando hay tantas almas por quienes orar, cuando hay tantas viudas que necesitan a alguien que las ayude, cuando hay tantos huérfanos que necesitan un papá, un amigo, un hombre que vaya y los saque y los lleve al parquecito y les compre un mantecado y les haga sentir que hay alguien que se preocupa por ellos y los ama. Catarabasanda. Distracciones del diablo en el real sacerdocio. Cuando hay ancianitas que no tienen nadie que las visite en los hospitales, en sus hogares, no tienen a nadie que las ayude. Hay ancianos que ya casi no pueden caminar y necesitan a alguien que los lleven al supermercado a comprar un poquito de leche, de agua y de pan, y no hay nadie que los lleve. ¡Qué maldición! Y nosotros perdiendo el tiempo en guerras, en pleitos y contiendas, cuando hay tanto trabajo que Dios nos ha mandado a hacer dentro del real sacerdocio. Usted se imagina el sacerdocio de Israel, de los levitas, que estaba allá en el desierto, en aquel tabernáculo, que Dios le dio instrucciones específicas y ellos tenían que seguirlo al pie de la letra. Eso era 24 horas, 7 días a la semana. Ese sacerdocio tenía que seguir de continuo ese sacrificio, tenía que estar sobre el altar, el fuego tenía que estar ardiendo siempre día y noche, las lámparas también, eso no podía parar. Usted se imagina si ellos se distraían, ¿qué iba a pasar? Ese ministerio cesaba, las cosas no iban a correr bien, los sacrificios se hacían mal, se dañaba el propósito de Dios. Así está la iglesia. Y nosotros tenemos que saber, mi hermano, que está profetizado que esto iba a pasar. Iban a venir tiempos locos, donde todo se iba a dañar, donde la gente, lo único que a veces uno puede pensar es, wow, antes era mejor. Pero la Biblia nos dice, no pregunte por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque de eso nunca preguntarás con sabiduría. Eso lo dijo Salomón. Nosotros podemos estar día y noche diciendo antes era mejor, ahora todo está mal, la iglesia está perdida, ya no hay avivamiento y estar todo el día ahí distraído, mi hermano. Vamos mejor a buscar la voluntad de Dios en estos tiempos, aunque las cosas han cambiado, Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Y nosotros tenemos que buscar qué es lo que Él quiere hacer hoy día, en estos tiempos, en este día de hoy, con mi vida. Ya los de antes no están, ahora me toca a mí. A veces decimos, Señor, ¿qué pasó con aquellos ministros? Ya no hay aquellos hombres grandes de Dios que hacían grandes maravillas, ya no hay nadie, aquí ya no hay quien me ministre, ya no hay quien sane, pero ¿y tú? ¿Y yo? Nosotros estamos aquí, somos parte del mismo cuerpo. Hay que buscar, y si tú tienes el don de sanidad y no lo sabes por estar distraído. Y si tú tienes don de profecía y no lo sabes por estar distraído. Y si tú eres la persona que Dios ha escogido para levantar una nueva obra de santidad, de sana doctrina, de palabra, de fundamento, de milagros, de señales, de prodigios que le den gloria a Dios. Si eres tú, pero no lo sabes por estar distraído. Hay que dejarnos de las distracciones. Hay que saber que esto está profetizado que vendría. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Esto es un versículo que todo el mundo lo menciona. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Entonces, si esto iba a pasar, esto está profetizado, esto está predestinado que iba a pasar. Esto es en el plan de Dios. Que vendrían unos tiempos donde iba a haber una grande apostasía, eso lo dicen Tesalonicenses también, y iba a haber un gran revolú.
Eso no nos debe de tomar por sorpresa. Tenemos que mantenernos enfocados en lo que Dios nos ha mandado. Por eso es que Pablo le sigue escribiendo a Timoteo aquí mismo. Pero tú, sé sobrio en todo. Aunque todas estas malicias van a pasar, vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, muchos se apartarán de la verdad y harán, mi hermano, y eso será una loquera. Pero tú, sé sobrio. Tú mantente en control. Tú mantente haciendo lo que Dios te manda, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Usted ve cuál es el consejo? Cuando todo está mal, todo está loco, el consejo es no te vuelvas loco, tú sé sobrio. ¿Qué es sobrio? Sobrio es templado, bajo control, mente clara, sabiendo qué es lo que hay que hacer. No descontrolado, todo templadito y controlado, claro en qué es lo que hay que hacer. Y él le dice, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, porque van a haber problemas grandes, pero tú sopórtalas. No dejes que eso te mueve. Y encima de eso, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple la labor por la cual fuiste llamado al real sacerdocio, en medio del revolú, en medio de las cosas que te quieren distraer. Cumple tu ministerio, cumple tu servicio a Dios, cumple el llamado con el cual Dios te llamó, cumple la obra, el don que Dios te ha dado, ponlo por obra, sigue usándolo. La cosa que Dios te ha mandado a hacer, sigue haciéndola fielmente sin distraerte ni a la izquierda ni a la derecha. No mires para ningún lugar, mantente recto en lo que Dios te ha mandado. Porque ¿cuál es el siervo que es fiel? Es aquel a quien el Señor lo halle haciendo tal como Él le mandó que hiciera. Cuando Cristo venga, uno no va a tener una excusa. No, Señor, porque esto se volvió una loquera aquí. Me tuve que poner a pelear con aquel, con el otro, con el otro. No, mi hermano. Cristo va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te mandé? Señor, pero es que esto estaba muy loco. Aquí tú miras tantos apóstatas. ¿Qué tú hiciste con lo que yo te dije que hicieras? Yo te di una misión. Tú eres un soldado. Yo soy el comandante, yo soy el grande, yo soy el que doy las órdenes, yo soy el Señor. ¿Fuiste infiel a mi palabra? Cuando yo te mandé a hacer algo, ¿lo hiciste o no? No hay excusa que valga, mi hermano, porque esas excusas quieren decir que fuimos distraídos y la distracción fue del diablo. Y si vino del diablo fue un engaño satánico. Por eso te dije al principio, hay gente que el diablo sabe que no lo va a engañar con fornicación ni adulterio. Pero te puede engañar con distracciones que parecen ser la obra de Dios y no lo son. La obra de Dios es lo que Dios te ha mandado a ti hacer. Tampoco podemos estar copiándonos de lo que hizo aquel, lo que hizo el otro. No, mi hermano, lo que está de moda, todo el mundo, aquí los ministerios lo que buscan es hacer lo que está de moda. Están distraídos todos. Yo sé que Dios no mandó a todo el mundo a hacer la misma cosa. Hay que buscar la voluntad de Dios y mantenerse fiel ahí en medio de este revolú que se ha manifestado en estos tiempos. Y encima de todo eso, mi hermano, hay que evitar contender con esta gente, volverse loco, entrar en revoluciones con ellos, evitar, mire mi hermano, Pablo le dice a Timoteo, evita las profanas palabrerías. No te pongas a discutir con esta gente. Hay gente en la iglesia que lo que vienen es a discutir. No te pongas a discutir con ellos, habla la verdad. Predica a tiempo y fuera de tiempo, insta, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mantente en la verdad, no te pongas loco. Mire mi hermano, es como una persona que yo escuché que él era un experto detectando los dólares falsos. Hay gente que imprime dólares falsos para usarlos en el mercado. Imprimen millones y millones. Había un hombre que su trabajo era detectar esos dólares falsos para sacarlos del mercado. Y era un experto, mi hermano, no había un dólar falso que él no pudiera detectar. Y un día le preguntaron, ¿cómo es que tú logras detectar tantos diferentes dólares falsos? ¿Cómo tú tienes tiempo para estudiar tantos dólares y tanta cosa y saber las diferentes técnicas que ellos utilizan? Él dijo, no, yo no estudio nada de eso. Guay, ¿cómo tú sabes esas cosas? Porque yo me paso estudiando el verdadero. Y yo conozco el verdadero tan y tan detalladamente que cuando yo veo uno falso, rápido lo sé. Así tenemos que ser tú y yo. Y mi hermano, hay mucha distracción que viene a través de la contienda entre nosotros. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:4
que el siervo de Dios no debe de ser contencioso. No debe de ser una persona que rápido se mueve a contender con alguien. No debe de ser una persona que cualquier cosa rápido lo saca. No, hay que ser sobrio, templado. Tú no puedes dejar que cada vez que el diablo mande un emisario de Satanás a traer un revolú, te distraiga rápido y te levante y te sacude y te levante las emociones. No, tú no estás preparado para un buen ministerio si eres así. Tienes que saber que el diablo va a enviar a esta gente y va a enviar estos problemas y va a enviar las divisiones y va a enviar las herejías y va a enviar las apostasías, pero todo es para tratar de sacarte del lugar en que Dios te quiere, desenfocarte del trabajo en que Dios te ha puesto. Cualquier cosa que te levanta las emociones y te pone rápido a pelear contra alguien, a contender contra alguien y a perder la paz, eso no es de Dios, porque el Espíritu Santo vino a traerte la paz. Él nunca te la viene a quitar. Cualquiera que te quite la paz es del diablo. Mire, mi hermano, Pablo le da unos consejos a Timoteo. Le dice, exhorta con paciencia y doctrina. Enfócate en la verdad y sé paciente. Los que son de Dios se van a saber. Ejercítate para la piedad. Es otro consejo que él le da. O sea, enfócate en ser más santo para Dios y en vivir para Dios tal como Él te manda. No te distraiga con esta otra gente que quieren hablar de montón de basura. Cosas que lo que hacen es engendrar contiendas y pleitos dentro de la iglesia y traen división. Y por eso es que usted ve que hay tantas iglesias divididas, haciéndose canto, tirándose denominaciones unas contra las otras, cosas que no son de Dios. Dios no le gusta eso. Hermanos contra hermanos, Dios no le gusta eso. Eso todo lo sembró el diablo. Él viene y le dice, cumple tu ministerio, haz la obra de evangelista, no te desenfoques de lo que Dios te mandó, acuérdate de la profecía que se te hizo conforme al ministerio, al llamado que se te dio, cumple eso, habla lo que está conforme a la sana doctrina. Eso lo dice Tito 2:1. ¿Por qué Pablo le dice esto a Tito? Porque era bien fácil Tito ponerse a argumentar con otra gente de cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Con argumentos que la gente trae, con opiniones, con ideas. Entonces, uno se desenfoca de la verdad. Mire, mi hermano, los argumentos, las ideas, los consejos, las opiniones, nada de eso salva almas. Nada de eso edifica la iglesia. Nada de eso edifica a la novia ni la prepara para la venida de Cristo. Eso solamente nos distrae y demora la obra de Dios. Entonces Pablo le dice, tú mantente en la sana doctrina, porque eso es lo que va a edificar la iglesia, eso es lo que va a preparar a la iglesia, va perfeccionando. Mientras más sana doctrina la iglesia viva, más perfecta va a estar, más ready para el día de la venida. No te desenfoques. Mire, mi hermano, a tal nivel, Pablo le dice a Timoteo que los que están hablando muchas cosas locas, que no es de acuerdo a la sana doctrina, enloquecen, deliran, no saben de lo que hablan. Se creyeron ser doctores de la ley, mi hermano, y no saben ni dónde tienen la nariz. Hablan de la falsa llamada ciencia. Toda esta gente trae muchos argumentos y muchas contiendas de muchas opiniones y muchas cosas, pero es para desenfocar a uno. Los envía el mismo Satanás. Satanás los envía para distraer a uno de la voluntad de Dios. Estamos llamados a un real sacerdocio. Cada uno tenemos una función en ese cuerpo, en ese sacerdocio. No nos podemos dejar distraer por Satanás. No podemos perder el tiempo con locos. Gente hablan loqueras en la iglesia. Mi hermano, tú tienes que ser astuto como Jesús. A Jesucristo le venían a hablar una loquera y él le respondía para otra loquera. Y salía del paso de esa gente. No perdía tiempo con ellos. Mira lo que dice Proverbios 26:5. Proverbios 26:5, si no me equivoco, dice, respóndele al necio conforme a su necedad. Proverbios 26:5, bien rápido. Proverbio. No lo encuentro aquí. Pero algo así lo que dice. Respóndele al necio según su necedad. O sea, alguien te viene con una loquera. Algo que no tiene sentido, que no edifica la iglesia de Cristo. Mira, responde, Proverbios 26:5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Básicamente, mi hermano, eso es lo que dice. Cuando venga un necio hablando loqueras, a traer división, contención, envidia, pleito y todas esas cosas, sal con algo que lo humille,
que le calle la boca. Es preciso taparle la boca, dijo Pablo a Tito. Ahora lo va a hacer con un espíritu correcto, con un espíritu de Jesucristo, de mansedumbre, de templanza, esperando, ¿verdad?, que el hombre despierte de su necedad. Entonces hay que dejarle ver al hombre, muchacho, tú estás loco, a ver si despierta. Pero no pierdas tiempo con él, porque el diablo lo envió para distraerte. Jesucristo nunca cayó en esos enredos y nosotros tampoco. Jesucristo dijo, no le eches perlas a los cerdos. ¿Qué es eso? Echarle perlas a los cerdos. Perder algo valioso con gente que no vale la pena. Perder tiempo que es bien, bien valioso con gente que lo que quieren hacerte perder el tiempo. Hablar de la palabra de Dios con necios que odian la palabra, que no quieren obedecerla. Perder el tiempo con esa gente. Estar en contienda todo el tiempo, contendiendo de la... No, la Biblia dice esto. No, que... Después de 2 o 3 amonestaciones, déjalo por gentil y publicano. Después de una y otra amonestación, deséchalo, dijo Pablo. Tú corrí a una persona 1 y 2 veces. Trata de ayudarlo que salga de su error. Si no quieren hacer caso, déjalo y sigue enfocándote en lo que Dios te mandó. No te puedes quedar estancado con una persona que está estancada, porque eso es simplemente una distracción del diablo en el real sacerdocio al cual Dios te ha llamado. Voy a terminar con esto, mi hermano. La historia de Nehemías. Nehemías fue un hombre muy tremendo, en una misión bien terrible, bien enfocado, edificar la ciudad de Jerusalén que había sido destruida. La ciudad de Jerusalén representa a la novia de Cristo, la nueva Jerusalén, que Dios quiere edificar en estos tiempos. Nehemías la estaba edificando allá. Se levantaron Sanballat, Tobías y el árabe. Se levantaron gente en contra de ellos. Se levantaron montones de cosas. Hubieron pecados a todo lo que da. Pero ¿qué es lo que él hacía? Él metía mano, arreglaba el problema y seguía trabajando. A tal nivel que mientras ellos trabajaban, estaban en guerra con gente atacándolo, gente tratando de hacerle daño. Habían gente que estaban trabajando con una mano, velando con el ojo y con la otra mano en la espada. Trabajando edificando muros, velando que el enemigo no viniera a hacer daño y a la misma vez cargando una espada por si acaso había que pelear. Pero no se desenfocaban y nunca dejaron de edificar la ciudad de Jerusalén, la cual era la misión que Dios le había dado al siervo de Dios. Esa tiene que ser la enseñanza de esta noche. Hay distracciones del diablo dentro del real sacerdocio que Cristo ha llamado. Estamos perdiendo demasiado de mucho tiempo contendiendo los unos con los otros, hablando de los problemas que tiene aquella iglesia, de la otra iglesia, lo que no hizo bien aquel, que aquel concilio cambió, que esta denominación ya no es la misma, aquellos ya no son de santidad, estos dejaron la sana doctrina. Eso es día y noche, día y noche, día y noche, y pasan los años y la gran ciudad de Jerusalén no es edificada. Dios nos ayude a despertar, mi hermano, de este engaño del diablo satánico. Dios nos ayude, porque yo sé que mucha gente que cae en estos engaños a veces son celosos por las cosas de Dios. O sea, son gente buena. Lo que pasa es que el diablo los engaña. Tenemos que crecer, tenemos que despertar, tenemos que estar discerniendo. No ignoréis las maquinaciones del enemigo. Esto es una de las maneras que él trabaja. Esto es una maquinación satánica. Las distracciones dentro del sacerdocio de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús. A Dios sea la gloria. Acabas de escuchar Palabra Profética Estudios. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Si nos quieres escribir, lo puedes hacer al correo electrónico info@palabraprofetica.com.